de novo, es decir, de la madre puede mutar un gen y entonces el hijo, ¿verdad?, va a tener una afectación de un cáncer, ¿no? Un ejemplo de estas mutaciones enlazadas al cáncer son las que ocurren en los genes de susceptibilidad al cáncer, que incrementan un riesgo en la persona de desarrollar la enfermedad, es decir, una mutación, por ejemplo, en el gen BRCA1 o BRCA2, se ha interpretado como una predisposición a padecer más tarde en la vida el cáncer de mama. Cada célula, cuando se divide, pues genera dos células nuevas idénticas. Pues aquí tenemos una célula, se divide, esperemos, en dos células idénticas. Por lo cual, cuando una célula adquiere una mutación, como es en este caso, aquí hay una primera mutación, transfiere esa mutación a la progenie. Aquí ya tenemos esta segunda mutación y entonces las células que se dividan a partir de esta van a producir una tercera generación de células mutadas, ¿verdad? Entonces se transfiere esa mutación a la progenie durante el crecimiento y la división celular. Debido a que las células son con mutaciones ligadas al cáncer, tienen la tendencia a proliferar más que las células normales, es decir, tienen la capacidad de dividirse de una manera más rápida. Entonces, los candidatos celulares para mutaciones adicionales crecen en número, porque entonces se van creciendo, ¿verdad? Aquí tenemos que estas crecen más rápido que esta que no está mutada. ¿Por qué? Porque a partir de esta tenemos ya una tercera mutación y esta tercera mutación provoca una mutación posterior mayor. Las mutaciones entonces continúan acumulándose y se copian a las células descendientes. Si la célula finalmente adquiere suficientes mutaciones para convertirse en cancerosa, se derivan de esa célula transformada individual. Subsecuentes células cancerosas, por tanto, todos los tumores son clonales, es decir, son clones de una mutación, lo que significa que ellos se originaron en una célula madre individual, ya sea en esa primera célula mutante fuera del origen de la línea germinal o del origen somático. Para entender cómo se propagan o cómo se dan las mutaciones en línea germinal o las mutaciones somáticas, vamos a verlo en el siguiente video. Hola, en este video vamos a referirnos a diferentes tipos de mutaciones. Vamos a empezar con las mutaciones somáticas. Ya sabemos nosotros que la mayoría de los cánceres humanos y quizá en otros mamíferos resulten de una acumulación de mutaciones somáticas. Las mutaciones somáticas no se pueden transferir a la siguiente generación, solamente se manifiestan en la persona que las empieza a padecer porque se originan en esos genes, ¿verdad?, que son, o en los cromosomas que se conocen como cromosomas somáticos. O igual pueden originarse en los cromosomas sexuales, pero no se dan pues en óvulo o espermatozoide y por lo tanto no se propagan a las siguientes generaciones. Pongamos el caso de un periodo de vida de 80 años. Una persona que llega a los 80 o más años libre de cáncer, pues es una gran hazaña porque pues se requiere para esto que algo así como unos 10 millones de billones de células del cuerpo se copien correctamente a lo largo de esos 80 años. Es más fácil que difícil que los errores al azar se puedan presentar
o también los que son provocados por el periodo de vida de la persona por ya sea exposiciones a carcinogénicos o a mutágenos, o bien por errores al azar que no se fueron reparando a lo largo de la vida o el crecimiento de las células y la división de las células de manera rutinaria. Ocasionalmente, una de esas mutaciones somáticas altera la función de genes importantes y entonces se proporciona una ventaja del crecimiento a la célula en la cual la mutación ha ocurrido, y entonces se clona, como ya lo habíamos visto en el video pasado, y ese clon pues se origina en una célula individual que tuvo una mutación, ¿no? Entonces tenemos aquí una célula normal de pulmón en esta persona, que hay un errorcito ahí, entonces ese error, esa mutación en esa célula individual se acumula porque se va clonando y clonando hasta generar una célula cancerosa de pulmón, ¿verdad? Y si aparte le ayuda con fumar, con tener una vida bastante disipada, pues obviamente esto ocurre más temprano en la vida, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, aquí en esta célula de islote de páncreas, ¿no? Que ocurre una mutación, ya sea al azar o inducida por un carcinógeno, se copia esa mutación aquí, y se va acumulando, ¿no? Esta misma mutación que viene aquí se va acumulando, y entonces va a generar una célula diabética de islote. Y pues como ya habíamos dicho, pues todas las mutaciones somáticas provienen de una célula normal que al dividirse tuvo una mutación, la cual se fue clonando a lo largo de los años. Pero veámoslo más de cerca. Las células humanas normales con un núcleo que tiene 23 pares de cromosomas, es decir, nuestra provisión completa de 46, que se conocen como diploides o 2N, ¿verdad? Para indicar que estos están en pares homologados, como lo veíamos en el video anterior. Durante el ciclo del crecimiento celular para las células del cuerpo, es decir, las células somáticas, es cuando se está creciendo nuestros huesos, o está creciendo el músculo, los adipocitos, en la llantita, ¿no? Se llaman pues entonces estas células somáticas, ¿no? El ADN de todos los 23 pares, o sea, los 46 cromosomas, se copian a sí mismos, con un proceso conocido como mitosis, ya la habíamos visto en la primera clase. Cada una de estas células hijas termina con 23 pares, es decir, tenemos primero aquí cuando son 4N, cuando se están dividiendo, ¿no? Acá por sus centrómeros se dividen y se hace una copia idéntica. Entonces pues ya se hace el arreglo aquí en los microtúbulos, luego ya viene la acción de la actina, se separan los dos citoplasmas y entonces tenemos dos células hijas idénticas a la que le dieron origen acá, ¿no? Que son todas estas pues 2N. Y pues cada una tiene un juego completo, y si ocurre una mutación en este proceso, que digamos que es la parte más sensible del proceso de duplicación, cuando está aquí en estas fases, ¿no? Y la progenie de la célula somática mutada tendrá pues una alteración presente si es que se dio una mutación. Cuando esto se da en línea germinal, un ejemplo, aquí tenemos otra vez nuestra célula de un óvulo o un espermatozoide. Entonces aquí tenemos nuestra celulita, aquí ya está amplificado, se está separando aquí la cromatina, se forman, se hacen las copias, se ponen aquí nuestros cromosomas homólogos bivalentes. Luego hay el entrecruzamiento aquí. Pero ¿qué ocurre? Aquí hay algo que no pasó bien.
esto de aquí se pasó para acá y algo de aquí se pasó para acá, de tal manera que las células hijas pues no son para nada idénticas, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, que tenemos nuestras células que son 2N y a la hora que se van a duplicar, ¿no? Tenemos que ser N porque entonces ya sea si esta será una célula de un óvulo o un espermatozoide se va a unir con otra de otro individuo y entonces va a tener su 2N, ¿no? A diferencia de las células del cuerpo humano, las células germinales que están madurando como óvulo espermatozoide deben reducirse de 46 cromosomas a 23, es decir, de 2N a N. Ellas realizan esto a través de 2 divisiones de células especializadas en un proceso que se conoce como meiosis. Después de la meiosis se ha completado, cada célula germinal solo tiene la mitad de los 44 cromosomas originales o autosomas. El cuerpo, además de un cromosoma sexual, X o Y, dependiendo de si lo que se dividió fue un espermatozoide o lo que se dividió fue un óvulo. Así pues, en una etapa temprana de la meiosis, cada par de cromosomas se copia a sí mismo. Estos homólogos se encuentran unidos al centrómero y están enrollados muy apretados alrededor uno del otro. Inmediatamente antes de que los juegos de duplicados de los homólogos se separen y se movilicen hacia un extremo diferente de la célula para completar la primera división, la recombinación puede ocurrir a medida que el material genético entrelazado se separa. Entonces, más tarde en la meiosis, una segunda división ocurre y hasta los cromosomas dentro de un homólogo se movilizan aparte, dejando solo un número haploide N en cada óvulo o en cada espermatozoide. Si las mutaciones ocurren durante la meiosis, ya sea en el óvulo o en el espermatozoide, estaríamos hablando entonces de mutaciones en línea germinal. Si el óvulo o el espermatozoide mutado entonces continúa hacia la fertilización, sus mutaciones de línea germinal serán transferidas a cada célula somática de un nuevo individuo. Entonces, no es lo mismo tener una mutación en línea somática a tener una mutación en línea germinal, porque las mutaciones en línea germinal sí son heredables, ¿no? Vamos a suponer que no existen mutaciones en la historia familiar de un cáncer hereditario. Tanto mamá como papá están sanitos. Pero, ¿qué pasa? En la mami empieza una mutación en célula de línea germinal, una mutación de novo por azar o por algún mutágeno en el ambiente, por lo que sea, o bien porque ya por un error, es decir, la mamita ya es muy viejita, ¿no? Ya es más allá de los 40 años o de los 30 y tantos, y entonces pues ya sus células no están tan exactitas para duplicarse, y entonces ¿qué provoca? Que en la progenie puede tener que los hijos no se afecten, ¿verdad? O puede ser que haya un hijo afectado. Por ejemplo, estas mutaciones de novo, por ejemplo, la polipopsis adenomatosa familiar, hay un 30% de probabilidades de pasarla a los hijos. La neoplasia endocrina múltiple 2B, un 50%, y la retinoblastoma hereditario de un 50%, es decir, hay un 50% de posibilidades de heredarla a la descendencia. Otras mutaciones son las mutaciones de punto. Que son cambios de base individual en la secuencia de ADN. Son el tipo más común de alteración en el ADN.
Ellas pueden tener efectos variables en la proteína resultante. Una mutación de puntos de aminoácido sustituye un nucleótido por uno diferente, pero deja el resto del código intacto. El impacto de estas mutaciones de punto depende del aminoácido específico que se cambia y de la secuencia de proteína que resulta. Si el cambio es crítico al sitio catalítico de una proteína o de su pliego doblado, el daño puede ser muy severo. Las mutaciones terminadoras son mutaciones de punto que combinan un codón de aminoácido a uno de 3 codones de detención, lo cual resulta en la terminación prematura de la proteína. Las mutaciones terminadoras pueden ser causadas por sustituciones de pares de bases individuales o por mutaciones de cambio de marco de lectura. Aquí tenemos el ADN y acá tenemos el ARN que resulta, ¿no? Aquí tenemos, como vemos, la secuencia del ADN, acá tenemos el ARN, ¿no? Uracilo por la citosina por guanina, la adenina por uracilo y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos que aquí, ¿qué es lo que pasó? En esta lectura tenemos GC, ¿no? Aquí tenemos CG. Ahí hay una mutación para codificar un aminoácido. Una inserción, ¿qué pasó aquí? En lugar de tener CGC, tenemos una inserción de esta citosina CGC. Y entonces en la traducción, ¿qué pasa? Aquí hay entonces una inserción, es decir, una mutación o un cambio en el marco de lectura. También pueden haber supresiones. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay una delesión, es decir, una supresión, que también así le llaman. Es mejor decirle supresión porque delesión viene de delete, que es borrar, ¿no? Entonces, en español decimos mejor supresión de cambio de marco de lectura. ¿Y aquí qué pasó? Pues que aquí hay una mutación en el alto, ¿no? En los tripletes que le mandan la instrucción a el ARN mensajero de que ahí ya hay que parar la lectura, ¿no? Entonces, estas mutaciones sí pueden ser muy severas o pueden tener resultados muy críticos porque pues se dan en ciertos puntos que son críticos para la síntesis de las proteínas. Aquí tenemos un ejemplo de mutación de marco de lectura. Este es normal, el inicio, ¿no? Con la metionina, luego codifícame la lisina, luego la proteína que resulta, pues va a ser, aquí tenemos una fenilalanina, una glucina, una fenilalanina, una leucina y una glutamina. ¿Qué pasa? Cuando hay un cambio en el marco de lectura, aquí, en lugar de tener una fenilalanina que resulta, pues tenemos obviamente nuestro inicio con la metionina, pero tenemos la lisina, ¿no? En lugar de tener una fenilalanina tenemos una leucina y en lugar de tener una glicina tenemos una alanina. Esto es un cambio en el marco de lectura. Cuando un gen se copia, la acción empieza en el núcleo. Ahí una cadena de ARN copia la cadena de ADN exactamente. Codifica entonces para una proteína precisamente, no dejando huecos o espacios separando los tripletes. Este juego de tripletes conectados se conoce como marco de lectura o reading frame. Una mutación en el cambio de marco de lectura se causa por la adición o pérdida de un nucleótido o nucleótidos. Esto altera el contenido de cada codón triplete que sigue en el marco de lectura. Las mutaciones de cambio en el marco de lectura por lo general resultan en una proteína anormal más pequeña, acortada
o no funcional, y ellas pueden crear un codón de detención prematuro más adelante, es decir, de que se corte, ¿no? Si el número de pares de bases añadidas o perdidas es un múltiplo de 3, la proteína resultante puede alterarse dramáticamente y su función dependerá de la extensión de estas alteraciones. Otra mutación es la mutación en el sitio de empalme. Las mutaciones de sitio de empalme ocurren dentro de los genes en las regiones no codificadas, en los intrones, exactamente al lado, que están al lado de los marcos de lectura, ¿verdad? De los intrones, de los exones, perdón. Cuando ocurre una mutación ahí justo en un intrón cerca de un exón. Ellas pueden tener efectos profundos en la proteína resultante, los cuales pueden conducir a la enfermedad antes de que el ARN salga del núcleo. Los intrones se remueven y los exones se enlazan juntos. Entonces, en lugar de que este exón se mantenga, ¿qué le pasó? Pues se fundió junto con el intrón y entonces formó un ARN mutado. El empalmado es controlado por secuencias específicas de intrones conocidas como secuencias de empalme donador y empalme aceptor, las cuales están al costado de los exones. Las mutaciones en estas secuencias pueden conducir a la retención de segmentos muy grandes de ADN intraónico, que es el ARN mensajero, a exones completos que están siendo empalmados fuera del ARN mensajero. Estos cambios podrían resultar en la producción de una proteína no funcional. ¿Por qué? Porque el cambio es muy profundo, o sea, quitarle un pedazo cuando en realidad debería de ser exón 1, exón 2, exón 3 y quitarle el exón 2, pues obviamente es lo que se conoce pues como una mutación de sitio de empalme, ¿no? Y están las otras, que son las mutaciones reguladoras. Estas mutaciones reguladoras, aunque las mutaciones en la región no codificada son por lo general silenciosas en esto no es el caso siempre. Algunas de las regiones reguladoras más importantes se encuentran en la región codificada del cromosoma 5 o a costados del gen. Las secuencias promotoras que regulan el gen están localizadas ahí. También las secuencias amplificadoras que regulan la tasa de actividad de los genes se encuentran en las regiones no codificadas. Una distancia considerable desde el gen y los genes que se encuentran en las regiones no codificadas a una distancia considerable del gen y las regiones represoras del gen. Las cuales regulan negativamente la actividad de genes, también existen. Las mutaciones en cualquiera de esas regiones pueden cambiar la tasa de producción de proteínas, es decir, o se produce poco de una proteína o se produce demasiado. La expresión de la proteína HER2 es un buen ejemplo de la manera en que la amplificación de genes puede tener un impacto regulador sobre el crecimiento de un tumor. En el cáncer del seno, la sobreexpresión de la proteína HER2 resulta de la amplificación de genes del cromosoma 17. Este aumento en la producción de moléculas señaladoras de crecimiento acelera la tasa de propagación del cáncer. Por eso el cáncer de mama es tan agresivo, ¿no? O los tipos de cánceres donde el gen HER2 está amplificado, ¿no? Aquí en el cromosoma 17, provoca cánceres que son muy, muy invasivos. ¿Por qué? Porque sobreexpresan la proteína HER2. Ese son pues un ejemplo de proteínas reguladoras. Y pues hasta aquí vamos a dejar con el con el video sobre el tema de tipos de mutaciones. Para en la siguiente video vamos a ver las variantes genéticos
o SNP, que son las variantes de las proteínas, cómo pueden seguir funcionando a pesar de que pueden darse pues mutaciones en ese tipo de sitios, pero como por la redundancia del genoma pueden no afectar estas variantes, ¿no?